Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos haciendo una serie especial sobre el Tratado Tamid de la ofrenda continua en el templo. Y también estamos haciendo un recorrido y más que nada tratando de descubrir y aprender los pormenores, los detalles de esta ofrenda. Recordemos que ya hemos cubierto del Tratado Tamid el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. En donde hemos visto que la ofrenda Tamid no es simplemente colocar un corderito sobre el altar y presentarlo con pan, vino y aceite, sino que también vemos que hay un montón de funciones que se están haciendo. Estamos viendo también cómo inicia el día a día de los sacerdotes en el templo y cómo iniciaba el servicio en el templo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4, que es un capítulo bien interesante, familia, porque nos va a dar luz sobre más detalles. Hay otros detalles que son quizás a nuestros ojos podrían ser muy mínimos, pero muy importantes para la ofrenda Tamid. Y esto es algo bien interesante, familia, que quiero compartirles y quiero que podamos juntos aprender. Porque vamos a hablar en este capítulo 4 básicamente de la manipulación del animal. Y ustedes dirán, pero no es solamente colocar el animal en el altar, pero vamos a descubrir que hay tantos detalles, es tan minucioso la importancia de manipular el animal, que hay pasos, hay detalles que nos van a sorprender, familia. Por eso quiero invitarlos a que juntos podamos estudiar el capítulo 4 y descubrir toda esta información y todos estos detalles que la verdad nos va a hacer entender mucho mejor el servicio del templo y lo que el Eterno espera de nosotros. Así que familia, vamos a iniciar, vamos a ir a la app del templo. Recordemos que habíamos quedado en este punto. En este punto habíamos visto que ya se había iniciado el proceso de limpiar el altar de oro, del incienso en el lugar santo. Se empezó a limpiar la menorá, se limpiaron las primeras 5 lámparas y que los sacerdotes ya habían salido. Y habíamos visto un detalle bien particular que nos marcaba que la importancia de que los sacerdotes tuvieran que conocer cada uno de los pasos, que tenían que conocer los sonidos que se producían en el servicio, porque cada sonido, cada paso daba lugar a otro. Recordemos que todo lo que hemos estado cubriendo del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 está sucediendo al mismo tiempo. Son cosas que se están haciendo de formas simultáneas. Y no va a ser la excepción con el capítulo 4. En el capítulo 4 va a hablar, como les decía, sobre la manipulación del animal. Y un detalle bien interesante es que, recuerden en la clase pasada, que cuando abrían las puertas del lugar santo, recién en ese punto, el sacerdote que estaba en este sector que vemos allá al fondo, donde están los corderitos y están las mesas, recién cuando el sacerdote escuchaba, el que estaba encargado de degollar el animal, recién cuando escuchaba el sonido de que las puertas se abrían, él iniciaba con su proceso. Entonces vamos a continuar desde ese punto, teniendo en cuenta que de forma simultánea en el lugar santo se está limpiando el altar del incienso y la menorá. Entonces nos vamos a dirigir a este sector para dar comienzo con el capítulo 4. Y justamente el capítulo 4 empieza en este lugar. Vamos a ver lo que nos dice en capítulo 4, verso 1 del Tratado Tamid. Dice: el cordero de la mañana era degollado en el ángulo noroccidental, en el segundo anillo. Entonces aquí nos está dando un lugar geográfico, familia. Miren, es al norte del altar. O sea que es en este lugar donde estamos viendo los anillos. En este lugar recuerden que se traía el corderito de la cámara de los corderos y dice que se lo ubicaba en el segundo anillo en el sector noroccidental. O sea que viene a ser en este anillo que estamos viendo justamente acá. Justamente en ese anillito que está ahí. Ese es ahí donde se colocaba el primer cordero, el de la mañana, nos menciona la Mishnah. Ya que quiero compartirles algo de información adicional sobre estos anillos, sobre este sector, porque vamos a ver otras evidencias dentro de la Mishnah que nos habla sobre esto. El ángulo noroccidental. El sumo sacerdote, Yohanan, había ordenado colocar 24 anillos en el pavimento entre el altar y el muro norte del atrio.
En los anillos se sujetaban las cabezas de los animales que iban a ser sacrificados y según otros, las patas. En el Tratado Midot, capítulo 3, párrafo 5, nos menciona lo siguiente. En la parte norte del altar había anillos, 6 órdenes con 4 anillos cada uno. Algunos dicen 4 órdenes de 6 anillos cada uno. En ellos degollaban a los animales del sacrificio. El lugar de la inmolación se encontraba al norte del altar. Allí había 8 pilares pequeños, sobre los que se asentaban unos tablones de madera de cedro. En ellos estaban fijados unos garfios de hierro, teniendo cada tablón 3 órdenes de garfio, de los cuales colgaban a los animales sacrificados. Estos eran despellejados luego sobre unas mesas de mármol que había entre los pilares. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que en este lugar, justamente en este lugar, se colocaban los animales. Y una particularidad, los animales no se ataban, se mantenían quietos ahí. Obviamente, según lo que nos dice la Mishnah, se colocaba, eran como una especie de aros, de argollas que se lo colocaba sobre el cuello del animal, pero no se ataba con un lazo. Y eso es bien interesante porque habla sobre la manipulación de los animales y el cuidado que tenían los sacerdotes. Otro dato bastante interesante que también lo pudimos cubrir en el estudio que hemos realizado sobre el Shabbat en el templo. Los invito a que lo vean, está disponible en el canal de YouTube, La Biblia en su contexto, en donde es un plus a este estudio que estamos haciendo del Tratado Tamid, en donde nos mencionaba que los animalitos se colocaban en los anillos de acuerdo a cómo caía la luz del sol en este sector del templo. Entonces, en la mañana, justamente en este lugar, entraban los rayos del sol y daban justamente en este lugar. Entonces, ahora sabemos el por qué se hacía en el segundo anillo en el lado noroccidental del templo. Y miren lo que nos sigue diciendo. El de la tarde era degollado en el ángulo nororiental, o sea que era en este lugar. ¿Y esto es por qué? Porque el sol daba en este sector, segundo anillo del lugar nororiental, o sea, en este lugar. Bien, entonces vemos que ya sabemos en qué lugares se degollaba el animal, o sea, tanto el tamid de la mañana como el tamid de la tarde. Entonces vamos a volver al punto en donde se está degollando, se está haciendo el acto de shejitá del cordero de la mañana, porque vamos a seguir los pasos que nos dice la Mishnah. Lo degollaba aquel a quien le había tocado la suerte de degollarlo y recogía la sangre aquel que le había tocado recoger la sangre. Luego se iba al ángulo nororiental del altar y asperjaba hacia el lado oriental y hacia el lado norte. O sea, recuerden que todo esto está sucediendo mientras en el lugar santo se están abriendo las puertas. Cuando el sacerdote escuchaba que las puertas se abrían, él procedía con el degollamiento del animal. Y el sacerdote que lo acompañaba para tomar la sangre, dice que tomaba la sangre, dice, y se dirigía al sector, al ángulo nororiental, en el lado, sí, acá está, luego iba al ángulo nororiental del altar y asperjaba, dice, hacia el lado oriental y hacia el lado norte. O sea, vamos a ir hacia el oriente, a ir hacia este lado. O sea que tomaba la sangre el sacerdote, venía y asperjaba en este sector, por debajo de la línea roja, que vemos que hay una línea roja que da a la vuelta a todo el altar. Entonces, en este sector, el lugar, de acuerdo a lo que nos menciona el Tratado Tamid, capítulo 4, párrafo 1, dice que el sacerdote que tomaba la sangre la rociaba en el ángulo nororiental y asperjaba hacia el oriente y hacia el norte. A continuación, iba al ángulo sudoeste y asperjaba hacia el lado occidental. O sea que él se dirigía ahora hacia el suroeste, o sea que daba toda la vuelta por aquí. Seguía por este lugar. Recuerden que al templo no se le da la espalda, entonces el sacerdote se dirige hacia el sector, hacia este sector suroeste.
occidental, perdón, y en este lugar hacía la segunda aspersión con la sangre cuando tomaba del cordero tamid. Y después dice, a continuación iba al ángulo suroeste y asperjaba hacia el lado occidental y hacia el lado sur. El resto de la sangre la vertía sobre la base del altar en el lado sur, justamente en este lugar que estamos viendo aquí. Bien, aquí era el lugar donde, acá de acuerdo a lo que nos menciona el Tratado Midot, capítulo 3, párrafo 1 al 4, nos menciona lo siguiente. El Yesod se extendía hacia el norte. El Yesod es esta pequeña, podríamos decir, más que nada es como la base del altar. El Yesod es la base del altar, en donde se extendía hacia el lado norte y hacia el lado oeste. Disminuía hacia el lado sur un codo y en el este un codo. En la esquina sudeste habían dos agujeros que se asemejaban a dos fosas nasales estrechas, en las cuales la sangre se depositaba en el Yesod occidental y el Yesod meridional sur. Drenaba y se mezclaba en la zanja de donde pasaba el valle del Kidrón. O sea que todo esto estaba conectado con un sistema. Miren cuánto aún nos falta aprender del templo, que había un sistema de drenaje, que este sistema de drenaje desembocaba en el torrente del arroyo del Cedrón y eso descendía hacia el sur. Y justamente en el sur se encuentra lo que se conoce como el campo de sangre o la casa del alfarero. Algo que eso es un temita extra de estudio familia. Miren cuánto hay para aprender. Pero este era el procedimiento que se hacía con la sangre, de acuerdo a lo que nos menciona el Tratado Tamid. Nos menciona que este era el protocolo que hacía la persona o el sacerdote que tomaba la sangre y vaciaba esa sangre en este lugar. Después vamos a volver ahora hacia el lugar donde está el degollamiento, donde se hacía el degollamiento, porque una vez que se degollaba el animal, vamos a volver por este lado y vamos a volver a este lugar rápidamente, familia, porque mientras se limpia el altar y ya se está terminando, la señal para que el animal se pueda degollar es que el sacerdote que limpia la menorá sale. Cuando el sacerdote de la menorá termina de hacer su servicio, de limpiar las primeras 5 lámparas de la menorá, el encargado de degollar el animal lo toma y lo va a traer a uno de estos pilares. Vamos a usar este que ya hay un animalito ahí puesto, listo para manipular. Vamos a dejarlo ahí y nos vamos a quedar aquí unos momentos porque necesito que hablemos justamente de este animalito que ya está en este lugar. Entonces miren, era el servicio del templo tan sincronizado que veía salir al sacerdote que había hecho la limpieza de la menorá. Entonces el encargado de degollar el animal, lo tomaba, lo colocaba en esta posición de acuerdo a lo que nos menciona la Mishnah en el capítulo 4 del Tratado Tamid, colgándolo desde la articulación de la rodilla, o sea, como está colgadito ahí, sin lastimar ningún hueso. Miren el cuidado que tenían, a pesar de que ya el animal estuviera muerto, porque miren, todo ese tiempo está todo calculado porque durante ese tiempo que el animal fue degollado y sale el sacerdote de limpiar la menorá, se va desangrando el animal. Y recuerden que no eran animales tan grandes porque eran corderos de un año, no más de un año tenían estos corderitos. O sea que pueden ser animales muy pequeños que se desangran rápido. Entonces vemos cómo era la agilidad y todo lo que conllevaba el servicio del templo. Una vez que lo ponían en este lugar, la Mishnah nos menciona: así se desollaba y descuartizaban el cordero tamid. Y esto recuerden que se va a hacer por la mañana y por la tarde de la misma forma. El que desolla el animal le hacía un agujero en la parte trasera izquierda y justo arriba de la zona de la rodilla, en el lugar de la unión de los tendones entre los tendones y el hueso. Y con él colgaba al animal por la pata de una de las ganchos clavados en el pilar que estaban en la sala de despiece, que es justamente la sala de despiece, es este lugar que estamos aquí. Esto es la sala de despiece.
Entonces vemos cómo era el procedimiento, el cuidado que se tenía para manipular este animal y colocarlo en estos ganchos. Dice, para que pudieran ser desollados fácilmente. Lo desollaba comenzando desde los pies, o sea, empezaba a sacarle la piel. Vamos a hacer que está colgadito y lo estamos desollando y empiezan desde la parte trasera que está colgada hacia la cabeza. Pero no termina de sacar toda la piel porque hay pasos que seguir adicionales. Entonces dice que le sacaba la piel, lo bajaba hasta la cabeza, le sacaba la piel hasta la altura de la cabeza y hasta llegar a la zona del pecho. Después de eso, dice, cuando él estaba desollando, llegaba al pecho, detenía el proceso para primero cortar la cabeza. O sea, una vez que empezó a desollarlo, se le corta la cabeza. Y aquí hay un dato bien interesante, que la cabeza no se va a desollar. La cabeza va a ir con piel, con todo lo que está dentro de la cabeza, va a ir todo para presentarse al altar. Es la única parte del animal que no se va a desollar. O sea que se le va a sacar la piel y se le va a cortar la cabeza. Y se le entregaban al Cohen, quien había ganado el derecho de llevar la cabeza hacia la rampa. O sea, acá vemos que, recuerden que en el capítulo anterior vimos que se hacía una segunda suerte en donde se escogían a todos estos sacerdotes que iban a iniciar con la limpieza del altar del incienso, con la limpieza de la menorá, quiénes iban a manipular el animal, quiénes son los que van a presentar las piezas del animal en la rampa del altar. Entonces ahora el sacerdote que se está encargando de manipular el animal le entrega la cabeza al encargado de presentarla en el altar. A continuación cortaba la cuarta parte, a continuación cortaría las 4 patas a la altura de la rodilla y se las daría a otro Cohen. Luego terminaría de despellejar el animal desde el pecho hasta el cuello. Abre el corazón y extrae la sangre. Miren todos los cuidados que se tenían, familia. O sea, ahora una vez que cortó la cabeza, se le entregó al sacerdote, termina podríamos decir, de quitarle la piel al animal. Y esa piel después era reservada porque eso quedaba para los sacerdotes, esa no se quemaba. Y después dice que comenzaba a desmembrar el animal. ¿Por dónde empezaba? Cortando las 4 patas del animal. Dice, luego terminaba de desollar el animal y seguía despellejándolo por el pecho. Y dice que lo abría y el primer órgano que toman es el corazón. El corazón se iba a quemar, pero antes de quemarse, antes de presentarse como una ofrenda, ¿qué debían hacer? Extraer la sangre. Y esto es algo bien interesante con el tema de esto de sacarle la sangre al corazón. Esta sangre dice que fluye hacia el corazón, y esto es lo que nos mencionan los sabios, durante el acto de Shejitá no es apta para ofrecerse en el altar, ya que nunca se recibió en el servicio. Por lo tanto, esta sangre se elimina antes de que sea ofrecido el corazón en el altar. O sea, como el animal, recuerden, muchas veces no se desangra por completo, entonces miren los cuidados que se tenían. Estamos viendo que no es simplemente degollar el animal y presentarlo en el altar, sino miren todos los procedimientos que hay que hacer. Despellejarlo, cortar la cabeza, cortar las 4 patas. Una vez que les cortan las 4 patitas, lo colocan sobre estas mesas de mármol y ahí empiezan a, podríamos decir, a despiezar o, como le decimos aquí, a despostar en Argentina el animal, sacar pieza por pieza. Y tienen todo un protocolo para sacar estas piezas. Entonces volvemos al corderito que lo tenemos aquí enfrente nuestro para que vayamos así nos podemos ir dando una idea y dimensionando el trabajo que tenía que hacer minucioso el sacerdote que estaba encargado de degollar el animal. O sea, eran expertos carniceros. Ellos sabían muy bien manipular los cuchillos y eran cuchillos especiales que usaban para todo este trabajo, familia. Entonces, dice que ahora limpiaban el corazón, lo reservaban para presentarlo junto con las entrañas. Él y luego cortaba las patas delanteras y se las daba a quien hubiera ganado el derecho de llevarlas. O sea, empieza ahora
a despostar el animal y empieza a dárselo a los sacerdotes que le corresponde. Luego subía a su pata trasera derecha, la cortaba y se le dio al Cohen que había ganado la suerte para llevar la cabeza. Y cortó la parte, al Cohen que había ganado derecho llevar la cabeza. Miren, esto es algo bien interesante porque el que llevaba la cabeza no solo era eso, sino que dice, luego subió a su pata trasera derecha, cortaba la pata trasera derecha, o sea, la parte sería esta parte de acá arribita, podríamos decir, bueno, no lo podemos marcar, no tengo el cursor ahí, pero sería la pata trasera que está colgada al lado derecho. Eso es lo que se le entregaba también al Cohen que llevaba la cabeza. ¿Por qué? Y esto es una muy buena pregunta, porque se tenía cuidado de que todos llevaran podemos decir que todos llevaran la misma proporción de carne al altar. El mismo Cohen, miren lo que dicen los sabios, dice, el mismo Cohen que llevaba la cabeza también llevaría la parte trasera derecha, dado que la cabeza del tamid, del animal, contenía una proporción inusualmente alta de huesos y carne, o sea que era más hueso que carne. Esta pierna, dice, esta pierna que contenía principalmente carne, se trajo consigo para equilibrar la proporción, o sea que vamos a ver que a cada sacerdote que se le entrega una pieza del animal, todos van a tener proporcionalmente la misma cantidad de carne para presentar en el altar. Wow, familia, esto nos está hablando sobre la equidad del rey. Miren estos pequeños detalles que en todo momento nos están reflejando quién es el Eterno, cuál es su carácter, y él tiene un carácter de equidad. Dice que se lo entregaba al sacerdote para que se vaya preparando para presentarlo en el altar. Y dice después que cortaba la pata de tal manera que los dos testículos, miren, que los dos testículos del animal quedarían unidos a ella. Luego desgarraría el animal hasta que se revelaran las entrañas. Tomaría la grasa y la colocaría sobre la cabeza cortada del animal, cubriendo el largo del corte del sacrificio, como está escrito en Levítico 1, capítulo 1, verso 8. Los pedazos, la cabeza y la grasa, la cual enseña que debe colocar la grasa en el lugar del corte y ofrecerlos. Y esto es porque, miren, esto a mí me llamó mucho la atención a ver la explicación que los sabios le dan con respecto a lo que es el tema de por qué la cabeza tenía una forma de llevarse. La forma de llevar la cabeza era la cabeza del animal hacia abajo, digamos, los cuernos hacia abajo y el corte hacia arriba. Y se lo cubría con la grasa al corte por lo siguiente. La cabeza fue llevada boca abajo, con la lengua hacia abajo, de la matanza y con el corte de la matanza hacia arriba. Era más respetuoso con Hashem cubrir este área con la grasa cuando la traían al mizbea, al altar. O sea que por una cuestión de respeto, miren, por una cuestión de respeto al Eterno, el corte limpio que le hacían para quitarle la cabeza al animal era cubierto con las grasas. Y era por una cuestión de respeto, familia. Era algo que se tenía mucho cuidado. Miren todos los pasos, todo lo que... O sea, ahora nos está diciendo que no era solamente agarrar las piezas y llevarlas, sino que también había un protocolo para tomar esas piezas, para ubicarlas de cierta forma, de que no le estuviéramos faltando el respeto al Eterno. Entonces, algo que me llamó muchísimo la atención eso. Después de esto, quitaría las entrañas y se la daría a quien hubiera ganado el derecho de llevarlas al altar. Este Cohen, que había ganado el derecho de llevar las entrañas y los pies, iría a la cámara del enjuague. O sea, miren ahora que hay otro paso adicional, que es, una vez que se cortaron las 4 patitas del animal, se le quitan las entrañas, se le entregan al Cohen que está encargado de presentarlas en el altar, de llevarlas al altar, y dice que este Cohen lo va a llevar a un lugar que se llama el lugar del enjuague o la cámara del enjuague. Miren esto que es bastante interesante. En el Tratado Midot, capítulo 5, párrafo 3, nos menciona lo siguiente. En el atrio había 6 cámaras, 3 al norte y 3 al sur.
Las del norte eran la cámara de la sal, la cámara del parvá y la cámara del lavado. La cámara de la sal es la cámara donde se almacenaba toda la sal para las ofrendas. La cámara del parvá era la cámara de la curtiembre, podríamos decir, en donde se trabajaban los cueros, donde las pieles de los animales eran curadas para que después los sacerdotes pudieran venderla. Y la cámara del lavado, que era usada para lavar las entrañas de los animales que se ofrecían en el altar. En la cámara de la sal se depositaba la sal para los sacrificios, en la cámara del parvá se salaban las pieles, o sea, se hacía la curtiembre, y en el lugar también en este lugar, en este edificio, se encontraba un mikve que estaba en el techo, que era usado por el sumo sacerdote para el día de expiación. Y en la cámara de lavado se enjuagaban las entrañas de los animales sacrificados. Desde allí, un pasadizo circular había hasta el techo de la cámara del parvá. O sea, nos da mucho más detalle. Obviamente esto también nos va a ayudar a entender el tratado Yomá. Miren cómo ahora todos los tratados se van uniendo y es necesario que conozcamos cada uno de estos tratados, familia. Ahora entendemos por qué es importante para iniciar a estudiar el templo, poder hacer la tarea, y los invito, familia, de que puedan estudiar el tratado Yomá, el tratado Midot y el tratado Tamid, que justamente lo estamos haciendo ahora, familia. Bien, pero los invito a que lo puedan releer, ver y hacerlo conjunto con los estudios que estamos haciendo, familia. Entonces vemos que en el tratado Midot se nos está hablando de unas cámaras especiales. Vamos a ir a esas cámaras para poder ubicarlas y ver cuál era el procedimiento que se hacía en el templo. Entonces vemos que ahora el sacerdote tomaba las entrañas del animal, se las entregaba al encargado de presentarlas al altar y este encargado se retiraba a este lugar, que es el lugar del Beit Hanisot, la cámara de la chispa. Vamos a entrar en este lugar y aquí vamos a ver que hay tres cámaras distintas. La primera puerta que vemos aquí, esta que estamos viendo acá, justamente esta puertita de acá, es la cámara de la sal. La que vemos en el medio es la cámara del parvá, en donde se hacía la curtiembre de lo que eran las pieles de los animales. Y en esta última es la cámara del lavado, o sea que el sacerdote tomaba las entrañas y las cuatro patas del animal y las traía a esta cámara, en donde se realizaría el lavado de las piezas. Vemos acá, bueno, acá hemos entrado a la cámara de la sal, pero vamos a ir hacia este lugar. Esta es la primera cámara. Vamos a ir hasta este lugar. Uy. Acá está. Estamos en la cámara de la sal. Vamos a ir por adentro. Estaban unidas estas cámaras. Vamos a entrar aquí. Esta es la cámara en donde se hacía la curtiembre, de acuerdo a lo que nos decía el Tratado Midot, capítulo 5, y el Tratado Yomá, capítulo 3. Por eso les invito a que lo estudien. Y por último, se encuentra la cámara en donde se hacía el lavado de las entrañas. Bien, este era el lugar. Hasta acá venían y esto era parte del servicio, familia. Era parte de lo que se hacía en este lugar. Y vemos que todo esto se estaba haciendo de forma simultánea. Mientras se lavaban las entrañas, vamos a volver al lugar del degollamiento, familia. Vamos a volver al animalito. Mientras en ese lugar se estaban lavando las entrañas, vamos a continuar aquí con la función de el que estaba despostando el animal. Bien, entonces dice que se enjuagaban estas entrañas en este lugar, se enjuagaba el estómago con tanta agua como fuera necesario. Los restos de los intestinos se enjuagaban en la mesa de mármol que estaban en el atrio de los pilares de la área de la matanza. O sea, que no eran todas las entrañas. Principalmente lo que eran las piezas grandes de entrañas se llevaban a esa cámara. Los intestinos se lavaban en este lugar también con mucha agua. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? De quitar todo lo que era el excremento, todo lo que había dentro, por ejemplo, de los estómagos, de los intestinos, se limpiaba por completo. Por eso se lavaba con mucha agua y principalmente se hacía parte en este lugar, en la área de la matanza, y las piezas grandes se llevaba hacia lo que era
el sector de la cámara de enjuague o de lavado. Y todo esto se hacía porque está escrito en Levítico capítulo 1, párrafo 13, versículo 13, y las entrañas y los pies se lavarán con agua o en agua, de acuerdo a los que nos menciona Levítico. Cuando esto estaba hecho, cuando esto ya se había terminado, tomaba el cuchillo, vamos a volver al animal, dice que tomaba el cuchillo y separaba los pulmones del hígado. Ya empezaba ahora a quitar las piezas más grandes que estaban dentro de las entrañas del animal, el hígado, el pulmón. Así como el dedo del hígado. El dedo del hígado es un pequeño corte que colgaba del hígado que parecía el tamaño de un dedo. Por eso se le conocía como el dedo del hígado. Del hígado mismo, era parte del mismo hígado. Pero aún no movía el hígado de su lugar. Empezaba a quitar todo lo que estaba alrededor del hígado, pero no quitaba el hígado. Luego cortó una sección redonda de la carne del pecho y se la dio a otro cohen. Luego levantó su cuchillo hacia el flanco derecho del animal, o sea, hacia la parte derecha del animal, y cortó la carne hasta llegar a la columna vertebral. Pero no tocaba la columna vertebral. Cortaba a lo largo de la columna vertebral hasta llegar a las dos costillas blandas. Luego cortaría a lo largo de las costillas, cortando así el costado el costado sin estas dos costillas. Después se dirigiría al otro flanco, le daría este flanco, esta parte derecha a un cohen, mientras el hígado todavía estaba en el otro lado colgando todavía. O sea que miren todo el proceso que tenían, todo cómo tenían que cortar y tener el cuidado de no lastimar la espina dorsal o digamos la columna del animal. Tenía que llegar hasta ciertas costillas. Por lo general estas costillas blandas son las costillas que están cerca de la cabeza y cerca del cuarto trasero, o sea, en este sector. O sea que cortaba esta parte. No soy yo el cordero, familia. Pero para que más o menos tengamos una idea de cómo era el proceso de que se manipulaba el animal. Miren todos los cuidados que se tenía. Y uno dice, pero es una simple ofrenda. Sí, todo esto tiene un propósito, familia. Entonces vemos que hacía esto, primero ahora despostaba el lado derecho, el lado derecho del animal, y después dice que seguía con la sección izquierda. Las siguientes acciones del animal se prepara fuera de la sección del cuello y el flanco izquierdo. El cohen venía a separar la parte del cuello y dejaba las dos costillas superiores a cada lado unidas a él. Cortaba este trozo y se lo daba a otro cohen. Sabemos que hay varios cohen que están involucrados en el movimiento, en este movimiento de presentar la ofrenda. Cortaba en trozos y se lo daba a otro cohen, con la tráquea, el corazón y los pulmones unidos a él. Luego giraba hacia el flanco izquierdo y lo cortaba, dejando, obviamente, siempre recuerden, dos costillas, las costillas blandas sobre él y dos costillas blandas debajo del corte. Tal como lo había hecho al corte del costado derecho. Al final, entonces encontramos que dejaría 4 costillas en un lado del animal y 4 del otro. De esa forma, cortaba el flanco izquierdo y se lo entregaba a otro cohen. La columna vertebral fue removida junto con este costado y el vaso también fue adherido a esto. O sea, miren cómo todo se iba, o sea, cada sacerdote que presentaba la ofrenda, tengamos en mente lo que habíamos visto en un principio. A cada uno se le entregaba una parte del animal, pero todos tenían, podríamos decir, proporcionalmente la misma cantidad de carne que se presenta. Y tengamos en mente que estamos hablando de un corderito de 1 año o menos todavía. Bien, eran corderos de hasta 1 año que se entregaban y que son corderitos realmente animales bastante pequeños. Después de esto, venía a separar la parte trasera del cordero del tamid. Cortaba la parte trasera izquierda de la que el animal había sido colgado y se la daba a otro cohen. Vamos teniendo en cuenta cuántos cohen están sirviendo o le están ayudando al que está despostando el animal. Ya son varios, familia.
y se le daba a otro Cohen, y la carne de la cola, el dedo del hígado y los 2 riñones se iban con él. Finalmente, tomaba la parte trasera izquierda y se le entregaba ese mismo Cohen, quien también había ganado el derecho de llevarlas. Sabemos cómo todo esto ahora, el proceso de despiece del animal, es algo bien interesante, familia, porque ahora vemos que hay una cantidad de personal, podríamos decirlo, que está trabajando al mismo tiempo. Esto demanda un orden perfecto. No solo orden, sino una concentración perfecta de la persona que está manipulando el animal. ¿Por qué? Porque miren estos cortes tan precisos que se tienen que hacer. Y tiene que ser también algo rápido, familia. Porque lo que marca, lo que está haciendo el sacerdote que está degollando el animal, que está desollando el animal, está marcando el tiempo para otros procesos que vamos a ver en el capítulo 5, 6 y 7. Entonces, miren cómo todo esto está, de alguna forma, nos está enseñando, familia, que para el Eterno hay que hacer las cosas en orden y decentemente, familia. Eso es algo que nos está enseñando todos estos pequeños detalles, que no se pueden dejar, no se dejaron libres al azar, sino que el Eterno de alguna forma da la instrucción para que se cumplan y se haga de una forma de que todo sea agradable para el Eterno. Y lo que es agradable para el Eterno, midiendo de acuerdo a cómo se manipula el animal, es que todo se haga de una forma ordenada y decente, ¿bien? Porque miren todo lo que tenían, el cuidado de que tenían, de no presentar el estómago del animal sucio, sino limpio, lavarlo, tener cuidado de que los cortes fueran cubiertos y que no faltara eso el respeto al Eterno. O sea, miren tantas cosas que ahora estamos teniendo en cuenta, familia. Y esto era solamente lo que hemos visto ahí, esta parte del capítulo 4, es solamente la manipulación de este animal. Una vez de que el animal ya fue despiezado por completo, ahora el paso que sigue es llevar lo que son las piezas al altar. Y aquí hay algo bien interesante porque vimos que en el paso anterior se nos menciona que a un Cohen se le daba una parte, a un Cohen se le daba la otra. Yo no sé, familia, si ustedes han podido hacer el cálculo de cuántos Cohen se les entregan piezas. A muchos, porque lo hemos mencionado varias veces. Pero ahora vamos a continuar, familia, y vamos a ver esto de presentar ahora, porque ahora viene otro proceso más. Ahora no es solo desollar el animal, lavar lo que haya que lavar, las piezas que haya que lavar, sino que ahora hay que presentar este animal en el altar. Y de acuerdo a lo que nos menciona en la Mishnah, nos menciona lo siguiente. El primer Cohen llevaba la cabeza y la pata trasera derecha. O sea que aquí vamos a ver que se nos va a dar una lista de, la verdad son 9 Cohen que van a nada más que llevar las piezas del animal hacia lo que era el altar. Entonces, miren, una vez que ya se tenía todo despiezado, los 9 sacerdotes estaban listos, estaban ubicados ellos en este sector aquí. Ellos recibían en la mesa, recibían sus partes y se preparaban para ir hacia el altar. Bien, y estos 9 Cohen eran los siguientes. Uno, el que llevaba la cabeza y las 2 patas delanteras. Había un tercer Cohen que llevaba, un segundo Cohen que llevaba las 2 patas delanteras. Después vamos a revisar porque aquí yo me confundí. El primer Cohen lleva la cabeza y las patas traseras derechas. Y esto es algo bien interesante porque la cabeza estaba en su mano. Miren, acá nos dan un detalle cómo tenía que llevar la cabeza. La cabeza estaba en su mano derecha con la nariz hacia su brazo. Estaba boca abajo, de modo que sus cuernos se extendían entre sus dedos. El lugar del corte sacrificial miraba hacia arriba y la grasa estaba cubriendo ese lugar. La pata trasera derecha estaba en su mano izquierda, con el lugar de su piel hacia afuera. Wow, y esto es bien interesante porque esto a mí me llamó mucho la atención cuando habla de las manos. Y al ver también el protocolo de cómo la persona que ejecutaba el desposte del animal, hay algo bien interesante. Cuando vemos esto, dicen los sabios que el servicio que hacían los sacerdotes siempre tenían que hacerlo con la mano derecha. No podía, por ejemplo, el sacerdote que tenía que hacer la cejitá, el degollamiento del animal, no lo podía hacer con la mano izquierda.
pero sí lo podía hacer con la mano derecha. Pero aquí hay algo bien interesante, porque para trasladar las piezas sí se puede usar la mano izquierda. ¿Y esto por qué? Miren, esto a mí me hizo pensar, soy profesional gastronómico y tuve la posibilidad de hacer cocina oriental. Y justamente aún hasta el día de hoy, culturalmente en el antiguo Medio Oriente, se tiene esta misma costumbre de que la mano derecha es considerada pura y la mano izquierda impura, por una cuestión de que culturalmente se asocia la mano izquierda como si fuera la mano que ayuda a limpiarse las partes cuando uno va al baño, como si fuera el papel higiénico. Y esto es algo cultural que hasta el día de hoy lo vamos a poder ver en la cultura medio oriental, en la cultura asiática, está muy marcado esto. ¿Y por qué les digo de mi experiencia en la cocina oriental? Porque pude hacer cocina japonesa y tuve la instrucción de un profesor que era japonés y yo soy zurdo. Yo todo lo que hago lo hago con la mano izquierda. Imagínense lo que fue para mí este profesor con su cultura, como él sabe manipular los alimentos. Al verme usar la mano izquierda, me recibí un regaño, un reto grande, familia. Porque obviamente ustedes saben que, familia, esto nos ayuda también a entender el contexto. Porque yo no lo sabía. Y él no sabía que en Argentina es lo mismo usar la derecha que la izquierda. Pero para estar en su clase, yo tuve que aprender a filetear un pescado, un pez, de una forma como si fuera una lámina con mi mano derecha. Y al preguntarle por qué, él me dice, en mi país, en mi cultura, en la forma de manipular los alimentos, se usa la mano derecha, que es la mano pura. No solo eso, sino que también es una señal de respeto y se tiene respeto hacia el alimento que estás manipulando. Wow, y esto ahora, al ver todo esto de cómo se manipula la carne dentro del templo, digo, wow, esto es algo cultural. Que hasta el día de hoy lo podemos ver y lo podemos, si empezamos a investigar y a estudiar, vemos que se tiene la misma, digamos, la misma noción y el mismo cuidado. Y ahora entiendo el por qué se tiene tanto cuidado también en manipular la carne en el templo. Por más que todo esto era presentado en el altar para el Eterno como una ofrenda de olor grato para el Eterno. Entonces, esto es algo bien interesante que me llamó mucho la atención con respecto a eso, y ver que para manipular el animal, para llevarlo, trasladarlo, podía usarse ambas manos. Pero si el sacerdote tiene que hacer el servicio o algo del servicio, tiene que trabajar con su mano derecha. No puede trabajar con su mano izquierda. Entonces vemos que el primer sacerdote lleva la cabeza y las patas traseras derechas, mientras que el segundo sacerdote va a llevar las dos patas delanteras. El tercer Cohen lleva las patas, la parte trasera y la pata trasera izquierda. El cuarto Cohen sostiene la parte del pecho y la parte del cuello. El quinto Cohen sostiene los dos flancos, el izquierdo y el derecho, o sea, lo que queda de la carne del lado derecho y lo que queda del lado izquierdo de la carne. El sexto Cohen sostuvo las entrañas que habían sido colocadas dentro de un recipiente grande con forma de cuchara, con las cuatro patas colocadas encima de ellos. Recuerden que todas estas entrañas estaban todas lavadas, igual que las patas. Se les había quitado toda la suciedad, o sea, se habían preparado de tal forma de que eso subía limpio al altar. Wow, familia, eso es increíble. En lo que a mí me respecta, en mi profesión como gastronómico, wow, todo esto me muestra el cuidado que se tenía con el animal, con el respeto que se manejaba también el animal. No solo por el respeto al animal muerto, sino que se tiene en consideración que esto se está haciendo para el Eterno y se hace de la mejor forma posible, con la meditación correcta, con la intención correcta. Y que esto es algo que tenemos que aprender, familia, a la hora de cuando nosotros hacemos las cosas para el Eterno. Hacerlas con orden, hacerlas con decencia y también hacerlo con la intención correcta del corazón. Miren todo lo que nos está enseñando este capítulo del Tratado Tamid. El séptimo Cohen llevaría la harina. Recuerden que toda ofrenda de holocausto se presenta con harina
Después, recuerden que también habíamos visto que habían panes del sumo sacerdote, que también eran presentados por un octavo Cohen, y había un noveno Cohen que se encargaba de la libación, de llevar el vino y hacer la libación del vino. O sea que miren, para solamente trasladar desde este punto, que es el lugar de despiece del animal, de donde se procesa el animal, hasta la base del altar, había 9 sacerdotes involucrados. A esto hay que sumarle el que hizo el degollamiento y el despiece del animal, con los ayudantes, el que manipuló la sangre, más los sacerdotes que vimos que iniciaban el servicio limpiando el altar, más los que están limpiando la menorá y el altar. O sea, era mucha gente trabajando solamente para una sola ofrenda. Ahora multipliquen esto por cada ofrenda que se presentaba, por ejemplo, en un día festivo. O sea, por eso es que ahora entendemos que había un orden y había que seguir cada uno un orden, y cada uno, como dice la Mishnah, cada sacerdote tenía que ser diligente a la hora de hacer su servicio. Cada Cohen que había ganado el derecho de traer una porción de las extremidades del Tamid a la rampa del Mizbea, colocaría las extremidades al lado occidental lateral de la rampa en su mitad inferior. O sea que ahora todos los sacerdotes salían, podríamos decir, uno detrás del otro. Primero el que iniciaba, podríamos decir, la caminata era el que llevaba la cabeza, y el que cerraba la fila era el que llevaba el vino. Entonces se dirigían hacia este sector de la rampa. Ellos no subían los animales a la rampa, sino que ellos llegaban a estas mesas que estamos acá. Estas mesas, justamente acá. Ellos aquí colocarían cada una de las piezas que se iba a presentar en el altar. Ellos llegaban hasta aquí, de acuerdo a lo que nos dice el capítulo 4, que llegaban hasta este lugar. Una vez que las extremidades del Tamid habían sido colocadas en este sector de la rampa, los Kohanim se reunían para rezar para que el servicio del Tamid fuera aceptado con favor ante Hashem. O sea que ellos llegaban hasta aquí. Dice también la Mishnah que en este lugar se encontraba un recipiente con sal, y aquí era el lugar donde salaban todas las ofrendas. ¿Quiénes se encargaban de salar? Los mismos que traían la ofrenda hasta este punto. Dice, después de que los Kohanim tuvieran las extremidades a este lugar de la rampa y salaran cada extremidad adecuadamente, todos se reunían en el Lizkah Hagasit. Ahora vemos que ellos llegaban aquí, salaban las piezas, lo que se iba a presentar como ofrenda en el altar, y ellos ahí terminaban su función. Entonces dice que ellos ahora se retiraban con mucho respeto de este lugar y se dirigían al Lizkah Hagasit, que es, recuerden que es la cámara de la piedra labrada. Es este edificio que se encuentra aquí, que está justo en el sector sureste del templo. Entraban a este lugar, que era el mismo lugar donde se hacían los sorteos, en donde se reunían para hacer los sorteos. Ellos llegaban a este lugar, y ahora vamos a ver que en este lugar había algo bien especial, que esto nos conecta ahora el servicio del templo, la manipulación del animal con la liturgia. Porque aquí empezaban ahora los rezos, las oraciones que se hacían, la liturgia que se hace, ¿bien? Ellos se dirigían aquí, ¿y cuál era la intención? Miren que venimos hablando desde la manipulación del animal, que se tiene en cuenta la intención del corazón. Y que si yo tengo la intención correcta, yo voy a hacer las cosas de una forma decente y ordenada. Voy a tener el máximo cuidado de manipular las cosas santas. Entonces, ahora vemos que todos se reunían en este lugar con el propósito de hacer sus rezos, hacer las oraciones, empezar la liturgia, para que el Eterno tomara en favor, o sea, que realmente el Eterno tome esta ofrenda como un olor grato. Y dice que en este lugar recitaban el Shema. El administrador les decía, reciten solo una bendición. Comenzarían diciendo la bendición del Abbas Olam. El Abbas Olam es una bendición que expresa a Dios el agradecimiento por habernos regalado la Torah. Luego recitarían los 10 mandamientos.
Luego dirían los párrafos del Shema que se encuentran en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, y también harían la oración que corresponde a Deuteronomio capítulo 11, del verso 13 al verso 21. Después cantan el Shema, recitando la bendición de Emes Beyatsiu, y luego recitaron las bendiciones que eran para la nación. Pero hay algo bien interesante, familia, que dentro de la ofrenda Tamid, en Shabbat se agrega un paso adicional más. Por eso yo los invito a que vayan y vean el estudio de el Shabbat en el templo. ¿Por qué? Porque en el Shabbat se agregaba una oración, había una ofrenda adicional, un musaf que se agregaba. No solo eso, sino que también se agregaba el cambio de los panes de la presencia. Y también en las oraciones que los sacerdotes hacían antes de que el animal se presente en el altar, agregaban una oración para sus hermanos que iniciaban el servicio en el día de Shabbat. Recuerden que cada orden sacerdotal, había 24 órdenes que se rotaban toda la semana, y el día de cambio era en el día de reposo, en el día de Shabbat. Entonces en Shabbat agregaban esta bendición para sus hermanos. Los Kohanim del Mishmar, o sea, del orden que estaba en ese momento oficiando, le decía al que entraba nuevo lo siguiente: aquel que ha hecho habitar su nombre en esta casa, que haga habitar entre vosotros amor, fraternidad, paz y amistad. ¿Por qué esta oración? Esta oración es porque había este cambio de Mishmar, de orden, y el orden nuevo tenía que entrar y convivir durante una semana. Imagínense si entre familia, estando en una familia, muchas veces la convivencia es un poquito complicada. Imagínense aquí un grupo de sacerdotes que tienen que ahora, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que tienen que tener en cuenta, con lo meticulosos que tienen que ser, ahora los que se están yendo le están diciendo a sus hermanos: recuerden que todo lo que estamos haciendo, parafraseando, podemos decir que le están diciendo: hagan todo con amor, con fraternidad, o sea, llévense bien, háganlo en paz y amistad. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo, hermanos nuestros, les dicen, podríamos decir, entenderlo, es para el Eterno, es para Él. Entonces se agregaba esa oración. Pero los invito a que vayan y vean el estudio de Shabbat en el templo, porque ampliamos mucho más este tema de la ofrenda del día de Shabbat. Entonces, hasta aquí vemos cómo el servicio en el templo van apareciendo muchos pasos. Es algo meticuloso y tan detallado y tan perfecto, familia, que la verdad que cuando lo leo y lo estudio, wow, no tengo forma, no tengo cómo dimensionarlo. Pero damos gracias al Eterno porque nos ha dado los recursos para poder aprender, familia. Y miren lo importante que es conocer todos estos detalles. De todo esto podemos sacar algo que nos va a enseñar. Y principalmente quiero destacar el hecho de que tenemos que hacer las cosas con un orden, de una forma decente y con el corazón correcto, con la intención de corazón correcta. No podemos hacer las cosas así porque sí. Tenemos que tratar de dar lo mejor para el Eterno. Y esto es lo que nos enseña todos estos cuidados. Y ahora vemos la importancia ahora de la manipulación, por ejemplo, de los alimentos. Ahora entendemos por qué también lo que es la manipulación de las carnes kosher o kashrut son tan meticulosos nuestros hermanos mayores. Porque lo han tomado del templo. Y todo esto seguro tiene un porqué y tenemos que seguir aprendiendo y seguir estudiando. Así que, familia, espero que me hayan podido seguir, que hayan podido dimensionar todo el trabajo que tenía que hacer los sacerdotes y lo meticuloso que tenían que hacer. Por eso es que cada uno tenía una función. El que era encargado de degollar, degollaba. El que tenía la función de preparar los panes, preparaba los panes. El que tenía la función de preparar el incienso, preparaba el incienso y tenía que hacerlo lo mejor que podía hacerlo. Entonces vemos que cada uno tenía un rol, una función y un propósito.
Así que familia, sigamos estudiando el templo. Los invito a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com. Les voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedan seguir aprendiendo más del templo y juntos seguir creciendo en conocer el servicio del templo. Así que familia, lo dejamos hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este estudio. Nos vemos en el próximo estudio para analizar el capítulo 5 y 6 de la ofrenda Tamid. Shalom familia, nos vemos.